Con un inocultable tono festivo arrancamos este programa. Y no lo hacemos trivialmente, usted nos conoce a esta altura. Hemos polemizado con muchos amigos cuando las elecciones no dieron los resultados que nosotros esperábamos. Decíamos, la tradición histórica del pueblo argentino es profunda, es inteligente y el voto de confianza a nuestra gente merece ser extendido en el tiempo. En algún momento la torpeza difícil de clasificar de los sectores presuntamente libertarios planteó, y lo habrán visto en algunas pintadas, si votar fuera importante estaría prohibido. Bueno, de eso se trató la historia argentina. En la historia argentina, votar estuvo prohibido por golpes de Estado durante larguísimo tiempo. ¿Por qué? En buena medida porque, recuperando lo mejor de la historia, el pueblo votaba estas cosas, como las que votó el fin de semana pasado. Producción, justicia social, soberanía, desarrollo, crecimiento del Producto Bruto Interno, autodeterminación, sensibilidad. Creo que en ese sentido podemos confiar en nuestra gente. Pero hay muchas cosas para leer por debajo de ese voto de trazo grueso. Y lo vamos a hacer aquí, a pleno, en Mesa de Periodistas. ¿Se puede pensar por Twitter, Hugo Pressman? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí, acá estaba recibiendo las críticas de Artemio sobre lo extenso de mis notas. Arranca con una... Hoy traje la Blackberry. Esto también de los esclavos. Arranca con cualquier pálida que nosotros la rebatimos. Pero, ¿cómo haces para transmitir una idea sintéticamente, Artemio? No, me manda esos análisis primero, que son muy interesantes, pero viste, yo le pido 140 caracteres. Hay que pensar, es una cagada, te obliga a pensar. Agregar, desagregar Córdoba y Santa Fe, tenés 3 caracteres más. Facebook, Twitter y Twitter ya sobra la mitad, con 70 caracteres nos arreglamos. Pero además lo curioso es que entra más material que lo que era el papel. Entra más material y al mismo tiempo hay menos perspectiva de lectura. Pero escúchame, yo analicé la elección por Twitter, yo mandé, le rompimos. Claro, bueno, lo cual demuestra que no se puede pensar con titulares. No te adaptás a las nuevas tecnologías, Pressman. ¿Qué sucede? Aprendió en la Facultad de Sociología, toda la línea. Le rompimos. Le quebramos, le perforamos. No, pero todos los estudios culminan en eso. ¿Cómo? Bueno, todos los estudios culminan en eso. Pero fíjate, sensacional. Fíjate que posiblemente ¿Para qué laburás el tanto antecedente del Twitter, el verdulero lo hace más rápido? En materia de columnas, fueron esas, ¿cuánto era? 5 o 6 años que Clarín puso esas columnas, con una foto y 4 líneas. En realidad... Y le ponía el semaforito. Y siempre no, el semáforo rojo es para los compañeros, ¿viste? Son las columnas chiquititas. ¿El Twitter lo inventó Clarín? No, estoy diciendo que ese tipo de columnas se estaba adelantando al Twitter. El criterio se estaba adelantando al Twitter. Ahora, realmente, para firmar 4 líneas, con foto incluso, es casi una exageración. Tener el tupé de firmar eso. Sí, en el gremio siempre estuvo la frase, firma hasta los cepillos. Yo a Mauricio Macri, cuando hay un jetón, déjame un segundito. le empecé a tuitear el primer volumen del Capital sobre la mercancía y empecé. ¿Cuántos Twitter ibas? No, ya tengo 3. Vos también, querido. Vos también, querido, así te lo digo. Para levantar un poco el nivel del tuitómetro. Sigamos en serio. Pero claro, y uno dice compañero y ya está todo planteado. En realidad, para poner una foto, una firma y 4 líneas, debes ser un genio realmente para que en esas 4 líneas vos les deje al lector algo realmente importante. Algo de verdad hay, pero no toda, perdóname. El tema de la síntesis y de poder ir a la esencia de la cuestión, lo que aprendemos como el copete, no está nada mal. Una cosa es el copete, pero el copete no es un artículo de opinión, no es una nota de opinión. Totalmente de acuerdo. El copete sintetiza. Pero hay muy pocas pocas cosas que no puedan decirse en 40 líneas. Eso es cierto, lo que no se puede es fundamentarlas. Es decir, el proceso de razonamiento y de desenvolvimiento
Y sí, o la referencia. Una de las cosas que nos generó poner esta camiseta aquí junto a la boleta, cuando estaba la veda electoral, empiezan a circular los datos de boca de urna según los equipos. Claro, Gimnasia tanto, Banfield tanto, Independiente tanto, Rafaela tanto. Bueno, quiero felicitarte, Artemio, mira que hemos polemizado acá y has ligado, ¿no?, en tantos medios de comunicación. Yo recuerdo que Artemio dijo... Cristina está llegando a ser mayoría. Ya no podemos pensarla como primera minoría nacional. Bueno, es un acierto apreciable, porque hace unos meses no estaba tan fácil. Ahora, lo cierto es que la elección fue arrasadora. Y arrasadora inclusive en aquellas zonas desfavorables para... Ganó en Capital, ganó en el interior de Santa Fe, ganó en el interior de Córdoba. Quiero que me cuenten qué piensan. ¿Por qué se dio este voto? A mí me lo explicó De Angeli hoy a la mañana. A ver. No, a mí lo dijo por la radio. No me acuerdo muy bien si no fue en Continental. De Angeli. Como decía Néstor, D'Angeli. Él me lo explicó bárbaramente bien. Me explicó, porque lo dijo, es decir, yo lástima, no recuerdo la cita exacta, que el problema es que con el 30% de las retenciones que le sacaron a ellos, o sea, a los productores agropecuarios que siguen firmes en su posición, hicieron obra pública en todos los pueblitos de la provincia y del interior, y entonces la gente de los pueblitos votó a la Cristina en vez de votar por y como le decían a Perón, con la guita que le sacaron a la oligarquía hicieron un país, por eso ganan. Los productores siguen ganando plata. Y los productores siguen ganando. Porque no es que se empobrecieron, o están pidiendo en la esquina. No, pero, siguen ganando. Bueno, hay que recordar que en un reportaje de la revista Noticias, hará 2 o 3 años atrás, le preguntaron a De Angeli si sabía lo del... Bueno, tratando de comparar la revista Noticias, que esa detención tan suavecita que se le hizo por un par de horas en su momento a De Angeli, y la gente que se movilizó, algunos de sus seguidores, era el equivalente al 17 de octubre. Y entonces De Angeli dijo, pero ¿y qué fue? ¿Qué pasó el 17 de octubre? ¿Bajaron las retenciones? Eso es lo que se llama una visión corporativa. ¿Qué? ¿Bajaron las retenciones? Bueno, ¿qué va a ser? También habla de sectores que se posicionan ante la comunidad como ilustrados y en realidad no saben... no tienen la menor idea. Muchas cosas. ¿Por qué la gente votó a Cristina? Bueno, yo creo que hay un... Bueno, podrías hacer unas cuantas hipótesis de por qué votó a Cristina. Te tiro algunas, seguramente hay muchas más. Creo que en el momento de decidir se ponderó todas las cosas que hizo bien el gobierno. Y enfrente hay una oposición que cualquiera que tenga el mínimo de agudeza remite a la década del 90. Claro. Es decir, se sabe que cualquiera de las variantes, dejo por un lado un poquito a Wiener, pero tomo a Duhalde y a Alfonsín, la ley de medios se modifica, con las retenciones se vuelve atrás. Es decir, ellos ya dicen que las retenciones al trigo, al maíz se sacan y la de la soja va a ir disminuyendo. Los propuestos como ministros de Economía de esos partidos, Prat Gay o Javier González Fraga, ¿qué sostienen? Que hay que hacer la libre flotación del dólar. Intervención del Estado ni hablar. Intervención del Estado se anula, se bajan las retenciones y entonces ¿cómo mantenemos el presupuesto? Y es muy sencillo, dicen, nos volvemos a endeudar. Justo en el momento en que hay un cataclismo planetario en función de la predominancia del capital financiero sobre la producción. Es decir, que en medio de una crisis de la cual América Latina y Argentina está no brindada ni a salvo, pero está bastante alejado en relación a lo que sucedía en otras circunstancias, los que son panegiristas de la década del 90, aunque lo omiten, intentan repetir las mismas recetas que produjeron en la Argentina y ahora se producen en Estados Unidos y en Europa, lo que nosotros padecimos. Yo creo que en el fondo la reunión de ministros del UNASUR no estuvo ausente en esta elección. ¿Fue importante en el inconsciente colectivo, Artemio? Bueno, desde el punto de vista electoral lo que hubo fueron 2 mecanismos de recuperación de voto y de instalación de nuevamente una hegemonía plena del Frente para la Victoria, que a mi entender centralmente fueron la recuperación de los votos de segmentos medios vinculados a la producción agropecuaria, se vio en Córdoba, se ve en Santa Fe, se ve en el interior provincial, se ve en Entre Ríos, o sea, donde hubo más impacto de la 125 a partir de la recuperación a través de mecanismos de gestión específicos.
Se recuperó el voto de manera plena. Todo aquello que se decía acerca del clima de 125 que se vivía 2 o 3 semanas antes de la elección de las PASO a través de aquellas sucesivas derrotas en distritos específicos, hablo de Santa Fe, de Córdoba, fue desmentido por los hechos. Ese déjà vu no existió. Se recuperó ese voto y por otro gran caudal de voto en los sectores populares, los sectores vulnerables que en el segundo cordón superaron largamente el 55% de votos en municipios muy postergados, hablo de Florencio Varela, Moreno, Tigre, a través del impacto de la asignación universal, lo hemos dicho acá. Artemio, ¿cómo explicas el voto? Lo interesante es qué explicación le das al voto, sí, por ejemplo, de los sectores que votaron a favor de Wiener y de Delcel en Santa Fe, o de Macri y a favor de Macri en Capital y a favor de la Sota en Córdoba, en poco tiempo, porque esto no sucedió 2 años después, sucede en un término de un mes, vota a alguien que es en cierta medida bastante contradictorio a... No es contradictorio porque lo que ratifica es el rumbo que le mejora la vida cotidiana a esa gente, más allá de que voten del CEL, Macri, Cristina Kirchner. El voto no es necesariamente un voto de característica ideológica, también es un voto en función de determinadas condiciones materiales, de gestión. Ellos evalúan que la gestión corresponde, o la gestión de capital estuvo bien realizada por Macri, lo votan a Macri y luego a nivel nacional votan perfectamente a Cristina. El kirchnerismo en eso recupera votos de distinta tradición político-ideológica, porque es una formación todo de características populistas. Y al mismo tiempo, que hay una desideologización. Es un voto de acuerdo a otras prioridades. Desideologización no, porque la desideologización es de meritorio. Me parece que lo que es un voto que prioriza otras demandas en realidad, la ideología otra centralidad. La ideología del voto hay que justamente tomarse el trabajo de pensarla a partir de los motivos materiales del voto. Es la confluencia de los motivos materiales y de la tradición histórica lo que genera la ideología. Claro, cultura e intereses. Claro, cultura e intereses. Y en realidad a mí me parece bastante claro que este fue un voto, aunque parezca mentira, muy ideológico. Y yo diría que también la derrota de la oposición fue muy ideológica. Porque concretamente Ricardo Alfonsín no se dio cuenta de que a un gobierno nacional, popular, como mínimo de centro-izquierda, hay que correrlo con una candidatura liberal, democrática de centro-izquierda. ¿Qué es lo que pasó con el peronismo cuando le pusieron a Frondizi contra el general Perón en la década del 50? Que era una manera, digamos, de decir, bueno, miren, nosotros podemos hacer lo mismo, pero mejor. Entonces, ¿qué hizo Alfonsín? No acordó con Wiener y acordó con De Narváez, con lo cual destruyó el frente de la oposición. Esa es una típica alianza en donde la unión resta. Claro, en ese la unión hace la fuerza, ajena. Creo que vamos a coincidir en que se vio el error de Pino Solanas, ¿no? De Pino Solanas. Bueno, yo creo el frente con Wiener. Pero el gran error es segmentar de acuerdo a preconceptos ideológicos el electorado. Me parece que está el error conceptual enorme, es decir, tengo más proximidad ideológica con este que con este. Ese mosaico existe en la cabeza de los analistas, hay un límite, pero no existe a la hora de la praxis. Me parece que la ideología funciona, pero no funciona de manera plena, ni de ninguna manera la dominante a la hora de determinación del voto. Son múltiples los factores, pero sin duda, cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano de a pie, toma como opción de voto sus circunstancias materiales y cómo le va en la vida material y cotidiana. O sea, eso fue buena o mala según cómo te va en la kermés. Inexorable. O sea, eso me parece bien. Esto hay un ganador claro, alguien que puede ilusionarse, como en el caso de Wiener, en términos relativos. Incluso la elección de Rodríguez A es buena, en función de la escasa estructura. Es la proyección de su gobierno provincial. La perspectiva de Wiener no es mala, porque a mí no me extrañaría nada. Como quedaron las 3 minorías luego de la mayoría de Cristina, ya no es minoría, es minoría. En situación de paridad. No, en situación de paridad. Ninguno es el opositor privilegiado. La verdad es que yo creo que el nivel defraudatorio de la fórmula Alfonsín Fraga es tan grande que una parte de los que votaron a Alfonsín Fraga en esta ronda del paso puede tomar opción por Wiener y constituirlo en segunda minoría a 35 o 40 puntos de Cristina, ¿no? Pero en segunda minoría al fin. Sin olvidar que ya el radicalismo hace varios años, una parte del voto de base fue hacia el kirchnerismo. Claro. Es decir, tenemos un ganador claro que es Cristina, tenés elecciones aceptables realizadas por Wiener y por Rodríguez A, y tenés una especie de implosión. El ARI la coalición cívica va camino a su desintegración, seguramente. Pero fue muy significativo, Carrió diciendo el 50% votó en contra. Claro. Sí, muy gracioso.
Bueno, el 96.4 votó contra ella. Claro. El 97 votó contra ella, sí. Bueno, y además... Hubo un tuitazo que estuvo bien que dice: festejan en el búnker de Carrió, llegaron las empanadas. Bueno, yo hice el chiste ayer, como acá son todos ¿Ves que futboleros. el Twitter camina? Acá son todos futboleros, le voy a recordar. Para la incluso chicana. Ahí está Carlos Zaira escuchando. Cuando La semana pasada le dijiste reputado y no te dijo nada. Nada. El Vichy Fuertes pasó por River, era un goleador interesante. En River la verdad que no hizo goles. Qué raro. Pero cuando uno veía cómo el Vichy Fuerte, La Farías tampoco. como el Vichy Fuerte celebraba los goles de su compañero, uno decía qué buen compañero que es. Elisa Carrió es como el Vichy Fuerte, termina abrazándose y saludando a los triunfos del otro. Es como una gran psicóloga de la oposición, ¿no? En un instante vamos a ver qué es lo que va a pasar. Porque la pregunta que es, digamos, uno pretende hacer con vistas a octubre es qué ligazón hay entre este voto de las primarias con respecto a las nacionales. No se vaya de Mesa de Periodistas. No, decía que el único género cinematográfico que le faltaba incursionar al Pino ya incursionó, que es la comedia negra. Digamos, el cine de terror en torno de Solfa, porque faltaba el Gran Guiñol, ya lo tenemos. Una cosa realmente, no tanto por el Pino como por algunos compañeros del Camino del Pino, que yo personalmente creo que son muy valorables y que realmente merecen un lugar mejor en la política argentina, si es que lo quieren tener. Alcira, Félix y tantos otros. Claro. Sí. Me parece que el gran error de Pino Solanas es cierto que Wiener le cerró la lista y él quedó colgado del pincel. Pero en ese momento, lo que vos tenés que hacer, si no tenés alternativa, es decir, bueno, acepto, me parece bien, Una opción a la hago inversa, un gesto de generosidad. Una opción a la bueno, inversa, y en la misma situación tuvo Luis de Lía. Él no se alejó del kirchnerismo porque en algún momento lo dejaron afuera. Y mal. Ahora, ¿cuál es el espíritu que trasuntan estos comicios primarios con respecto a octubre? Porque hay quien dice, no, bueno, es un voto de conciencia, después veremos. Hay quien dice, va a haber nuevos aglutinamientos desde abajo. Hay quien dice, va a haber golpes mediáticos importantes. Golpes mediáticos va a haber porque es la manera que tienen de hacer política y la política no se va a detener durante 2 meses, así que golpes mediáticos va a haber. Pero esto me parece que es una especie de censo, o sea, los censos no son exactamente la imagen de cómo es la población de un país, pero se le acercan mucho. Si uno baja al nivel más de detalle, bueno, habrá alguna diferencia entre el dato censal y el dato de la realidad que uno observa. Pero se le acerca mucho. Yo no creo que haya demasiadas variantes, sinceramente no veo que haya... Porque además, acuérdate que la vez pasada cuando hablábamos de los resultados en Santa Fe, decíamos, fíjense que el resultado de la Cristina va a estar más cerca que del de la diputada Bielsa que del resultado de Rossi. Bueno, no es que nos queramos mandar la parte, pero es lo que sucedió, porque estaba en la lógica de la cosa. O sea... simplemente creo que no hay motivos. Da la sensación entonces que hay un volumen importante que se va a canalizar en octubre. ¿Es riesgoso eso? ¿Puede adormecer a la Ese es un tema, claro. Bueno, yo creo que lo decía ayer en la transmisión y después la presidenta lo reiteró, lo dijo, lo afirmó obviamente con la autoridad que tiene. Dijo debemos trabajar más, no es que debemos adormecernos ahora. Y ese es un peligro, el triunfalismo y pensar terrible, de claro. que ya está todo ganado. Esto es, en términos futbolísticos, ganó de local, supongamos que fuera así, de local 4-0, pero vamos a jugar, supongamos, de visitante en octubre y el partido está en buena parte ganado. Pero nadie asegura, ni en un juicio, ni en una operación, ni en una elección,
que se está ganado por Yo anticipado. tengo la sensación que el pueblo fue orientando al gobierno, con votos de apoyo y con críticas. Sí, de crítica, claro. Lo fue jugando y lo fue orientando en una dirección. Creo que no hay que perder esa visión crítica para poder llevar adelante el proyecto, porque cada vez que el gobierno vio dificultades, mejoró su accionar hacia adelante y apostó. Ahora, eso es una gran virtud de Cristina y por supuesto Pero de Néstor. el problema con el kirchnerismo en general es que sus mejores momentos son en las épocas de debilidad o de derrota. Y en los momentos No sé si sus de mayor mejores momentos, pero y mirá, que empieza con da el señales 22%. para avanzar. Y cuando es derrota, bueno, prácticamente desde que asumió, a Cristina le trataron de mover el piso, pero tenés el conflicto con las patronales del campo, la derrota parlamentaria, la derrota en todo el país prácticamente, que tenías una situación muy desfavorable. En ese momento no hay analista político, ni intelectual, ni consejero que le hubiera sugerido al presidente a hacer lo que finalmente hizo, ir para adelante. Eso no es habitual en la política. En general, cuando estábamos acostumbrados a gobiernos que retroceden. Claro, el kirchnerismo se ha planteado las cosas, ya que estamos hablando de fútbol, hablemos de box, como una pelea por puntos. Si cada vez que pega liga un golpe fuerte, pega dos. Con lo cual termina avanzando, pero el golpe fuerte le sirve para pegar los dos. Después hay un momento que se queda cuidando el aire en medio del ring. Ahora, el problema es el siguiente, no nos olvidemos de algo. Se viene un tole-tole internacional que te la va a obligar para decirlo en términos técnicos. Ahí, si es por cachetazos, va a haber de sobra, porque los cachetazos van a venir en todo caso de afuera. Bueno, pero el sur crece cuando el norte decrece. No, sí, pero crece peleándola. No la crece automáticamente. Y hay un ejemplo claro, que es, digamos, un ejemplo nuestro, muy nuestro. Es decir, pensá en la diferencia que hubo entre el Vargas en Brasil desde 1930 y la Argentina en la década infame desde 1930. El Brasil con Vargas echa los cimientos de su industrialización a partir de 1930 y la Argentina, en serio, los tiene que echar a partir del... Pero la exposición al impacto de la crisis es menor, ¿no? El otro día leía que hoy nosotros cuando inició Néstor el gobierno, la deuda representaba el 150% del PBI, hoy representa el 42%, dicho por Ecolatina, que es una consultora opositora. Y de ese 42%, solo el 10% de la deuda en términos de PBI, el 15% está en manos privadas. Con lo cual, efectivamente, no digo que esté blindado, pero el impacto que puede haber con respecto a turbulencia... El impacto no viene por ahí. El impacto viene por las dificultades, por la caída de los precios de los productos que colocamos, por dificultades de colocación que puede haber eventualmente. Pero comer se necesita comer. A mí me parece que para que eso suceda... Pero la soja no se come. No, la soja alimenta chanchos. Y bueno, pero los chanchos se morfan. Sí, pero ya estamos otra vez al borde del abismo. No terminamos de ganar, que ya nos vamos de nuevo vos sos el que nos quiere poner al borde del abismo. Yo la veo bastante optimista. No me come el chancho. Vos nos querés poner al borde del abismo para ganar el debate. Chancho flaco, un chancho de carrera. No sé por qué meten la... Tenemos miles de chanchos que no nos comen. A Boca, ¿por qué lo meten a Boca en este medio? Tirale bombones. Pues ya está, ya te bajaste de la tribuna. Ya está. No, digo, ya está. Bueno, fenómeno. No, digo, nadie está poniéndote al borde del abismo, pero la verdad es que tenemos que ser gente seria y divertirnos, pero como gente seria. Entonces, acá va a haber presiones de afuera indudables y va a haber presiones adentro de los que son agentes de los de afuera. Así que si es por sopapos que lleven a pegar dos golpes, vamos a tener suficiente con lo que tengamos en estos momentos. Yo soy más optimista. Faltan 2 meses. Yo retomo, ya no me refiero a 2 meses, me refiero en perspectiva. Es decir, uno de los méritos notables de Néstor Kirchner es haber terminado o en buena parte con el peso de la deuda externa. Desde el 75 hasta acá, todas las crisis económicas argentinas fueron cuestiones de la deuda externa. Y esto ha desaparecido prácticamente en la Argentina de hoy. De manera que en ese aspecto, es un tema esencial. Junto con el no al ALCA y el desendeudamiento, van a ser hitos que dentro de 100 años los estudiantes van a poder... Pero eso de alguna manera del UNASUR no funciona como atenuante del impacto de la crisis, más el de artículo. Yo lo único que digo que es ser muy bravo, nada más. Lo único que estoy diciendo es que va a ser un océano embravecido. Yo que tengo la percepción, que en un sentido inverso a ese, que esta es la gran oportunidad. Del 45 al 55 lo que aprovechamos fue una circunstancia muy desfavorable y realmente el sur creció. Yo estoy de acuerdo con vos, lo único que digo es que no se aprovechan las oportunidades. No va a ser haciendo la plancha. Cuando el plan Marshall pudo desarrollarse, crearon la Alianza por el Progreso y desarrollaron la inversión a nivel planetario, ahí empezaron a golpearnos con mucha energía porque ellos crecían y nosotros no. Este es un momento que
no se trata solamente de precaverse de la crisis, que creo que Argentina y América Latina está precavida, sino que hay que aprovecharlo para crecer. Y a eso me refiero cuando digo que a cada cachetazo hay que pegar con 2 golpes, porque esta es la situación, yo estoy de acuerdo. No estoy diciendo pesimista, solamente estoy diciendo acá va a haber que moverse, muchachos. Claro, estamos asistiendo además a la crisis, bueno, eso no sé si lo hablaron ya, del modelo educativo chileno, que está articulado también con una modalidad de organización social y económica que era un ejemplo para aquellos que todavía planteaban como alternativa. Exactamente, dentro de la misma región. Hay algo increíble de lo que ha sucedido acá, porque en la Comunidad Económica Europea, todos los países tienen un déficit fiscal promedio de 10% y tiene una deuda externa que en el caso de Francia y Alemania son las menores, están en el 81%, Italia está en el 120%, Japón está en el 225%, es un infierno. No, Estados Unidos en el 100%, ¿no? Estados Unidos ya está superando, ya lo supera. Y parece increíble quién está del otro lado. Bueno, del otro lado, como acreedor de toda esa deuda, está China, está Japón, está Brasil. Sí. Venezuela tiene también parte de esa deuda. Ojo al piojo. Bueno, de manera que indudablemente sería una conmoción si en algún momento uno puede afirmar que en algún momento, siguiendo esta política de ajuste, Estados Unidos entrará en default. Es inexorable. En realidad el crecimiento. Lo que hicieron fue administrativamente decir, podemos endeudarnos más. Claro. Pero más con la deuda al 98% del PBI, siguiendo esta política de ajuste, vas a estar, porque es notable, en los últimos 5 o 6 años es donde todos estos países han pegado un salto del 50, 60, 70 a superar el 100 de pronto. De manera que esto es muy progresivo, anda en progresión geométrica en realidad. Por eso el futuro tiene un contorno muy complicado y una cosa que creo que lo que comentamos el programa anterior, que están experimentando sobre su propio cuerpo las políticas neoliberales que nos aplicaron en la periferia a lo largo de varias décadas. Artemio, ¿este es el piso de Cristina? En perspectiva, ¿qué previsión tenés para octubre? Son 2 elecciones distintas. Me da la sensación de que la tendencia fue muy fuerte como para obviar que esto efectivamente está construyendo un escenario. Ahora, no me extrañaría que esta sea una elección, la de octubre, similar a esta. Incluso esto puede ser un piso alto y puede haber algún voto más todavía para el Frente para la Victoria en las elecciones de octubre. Votos que, al calor del triunfo contundente de las PASO de Cristina, hay mucha gente que opta también por consolidar el triunfo del ganador. O sea, si vos me decís qué puede pasar con el Frente para la Victoria en cuanto a chances, descender o ascender con respecto a este 50% que obtuvo en las PASO, mi perspectiva es que tiene más chance de ascender en votos que en bajarlos. ¿Cuánto hace que no teníamos una hegemonía? Porque yo recuerdo el voto superior largamente al 50 de Juan Domingo Perón. Ganó en la capital, que no se ganaba desde Herman González, ¿no? Exactamente. Pero son muy pocos los gobiernos que llegan con más del 50% a gobernar. Así Eso es. le da un poder singular, ¿no? Le da un poder importante, y lo que más poder le da es que este 50% está construido, me parece, en función de intereses muy coherentes con mandatos históricos y programática histórica, y articulado socialmente de una manera muy contundente con sectores que efectivamente responden en las buenas, en las malas y en las regulares a las lealtades que se construyen a través de el despliegue histórico de un proyecto nacional que tiene en Néstor y en Cristina un eslabón más. Sin embargo, un triunfo categórico, como en el caso que se dé lo que estás diciendo, Artemio, no quedaría reflejado en la misma proporción en el Congreso. La composición porque lo que se renueva es el 2007, cuando Cristina sacó el 47% de los votos. Va a ser un poco... Bueno, ahí sí, no va a haber grandes cambios, no, es cierto lo que dice Pressman, pero bueno, podremos recuperar los votos de Felipe, o sea, el espacio parlamentario de Felipe, de Donda, que ingresaron por una puerta y salieron por otra. Creo que va a ser menor, pero bueno. Pero tampoco le puedes armar un grupo A un gobierno que llega por el 52% de los votos. No se lo puedes armar. Podrás armar otra cosa, pero eso no. Y puede haber, exactamente. En realidad, el grupo A surgió de la derrota del gobierno del 2009. Claro. ¿No? Si yo formara parte del 49% que no votó a Cristina, como diría la Carrió, me estaría preguntando si eso de para Cristina la reelección se refiere al 2011 o más allá. Porque tal como viene la mano hoy, que tiene la oposición. Claro, no tiene un problema grave. Un candidato que emerja y que diga cautivo a este sector de la opinión pública. Porque además no es lo mismo que vaya Wiener como segunda fuerza que vaya Duhalde. ¿Cómo haces para traspolar los votos de uno a otro? ¿Y qué piensan de que hará ahora de la Sota,
que tiene un olfato muy particular. Se hizo ultramenemista cuando Menem ya caía, apoyó decididamente la reelección. Y ahora tomó distancia en el momento en que se venía la avalancha. Queda la pregunta para el programa venidero. De la Sota seguramente debe va a peinarse. No debe lo digo querer, por envidia. no, debe querer ser presidente. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Mesa de Periodistas en La Señal.